El marxismo y su aportación a la historia. Por todos es conocido que las teorías de un tal Karl Marx supusieron una auténtica revolución ideológica en el contexto en el que surgieron. El novedoso planteamiento del personaje que nos ocupa ha sido objeto de un profundo estudio, tanto desde el punto de vista filosófico como histórico, claro, por la trascendencia que tendría. Todo este sistema de pensamiento y a esta particular forma de concebir la sociedad y el devenir histórico derivarían, a lo largo del tiempo, en una serie de acontecimientos políticos como la instauración de regímenes de carácter comunista, o que al menos han hecho alarde de serlo, pero que ciertamente se alejan de lo que plantearía este. En cualquier caso, y sin intención de entrar en polémica, me gustaría señalar cómo el marxismo ha incidido en la investigación histórica, hasta el punto de constituirse como una de las grandes corrientes historiográficas del siglo XX. El marxismo como tal nace en el siglo XIX, en una coyuntura concreta marcada por la industrialización y lo que conllevaría principalmente el surgimiento de una clase obrera industrial, sometida a unas duras condiciones de vida por las exigencias y la propia configuración del sistema. En este sentido, Marx va a hablar de la lucha de clases y de cómo el proletariado debe mantenerse unido y buscar la consecución de una sociedad igualitaria en la que la explotación del patrón hacia el obrero sea erradicada. Para ello, idea un complejo sistema alternativo que rompe totalmente con el que hasta entonces se daba y que trastosca todos los ámbitos que afectan a la vida humana, desde la economía hasta la organización social, además de la cultura y la ideología. Resumir todo ello en unas pocas líneas es una tarea complicada, por no decir imposible, de manera que me limito a dar esta breve pincelada sobre su extensa obra para poder situarnos. Plantémonos cómo esta corriente ideológica se convierte en el pilar de una de las más importantes escuelas historiográficas. Esto se debe principalmente a la concepción que tiene Marx de la historia, que ve como un camino hacia la instauración del comunismo, en el que hay una serie de fases o modos de producción, que son superados a través de la lucha de clases. En primer lugar, él considera que hay un comunismo primitivo situado cronológicamente en la prehistoria, que con el paso del tiempo dará paso a un sistema esclavista imperante en la antigüedad, en civilizaciones como Grecia y Roma. Posteriormente, el medievo estaría caracterizado por el feudalismo, y después de este surge el sistema burgués o capitalista, que llega hasta la época del propio Marx, y se caracteriza por una relación marcada por el salario y en el que el proletario está siendo explotado. Sobre esta base van a surgir diferentes interpretaciones y modificaciones. En primer lugar, los propios adalides de la Revolución Rusa de 1917, que insistieron en el carácter práctico de la teoría de Marx y su concepto de luchas de clases, para llevar a cabo su proyecto, pero con la muerte del líder Lenin y Iosif Stalin, líder absoluto de la URSS, tras su profunda actividad de purga dentro del seno del partido, se hace con las riendas de la interpretación marxista y la utiliza para legitimar la existencia del régimen soviético y la existencia de la URSS. No obstante, en el resto de Europa van a surgir interpretaciones diferentes, como es el caso del materialismo histórico, de carácter humanista, encabezados por autores como George Lucas o Antonio Gramsci, entre muchos otros. Esta corriente daba una mayor importancia al papel del hombre en la historia, dejando a un lado u otorgando un papel de menos importancia a los aspectos económicos. Pero, en el otro extremo, habrá autores que se encerrarán en el más férreo dogmatismo y que defenderán en la teoría de Marx como tal, sin introducir ni el más mínimo cambio de modificación, como es el caso de Martha Hagneger y los autores englobados bajo el término del marxismo estructuralista.